Que el Señor les bendiga a mis hermanos de Facebook, nuestros hermanos de YouTube, a todos aquellos que se vayan a estar conectando en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. Ya está con nosotros nuestra hermana Adela Hernández, que nos trae una enseñanza como cada miércoles, que nos trae la palabra del Señor. Y bueno, sé que va a ser de mucha bendición esta enseñanza que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, pues le dejo el lugar, hermanita. Dios me la bendiga. Qué gusto poder escucharnos y vernos a lo mejor algunos de nosotros. Gracias a Dios por este precioso día en que podemos meditar en su palabra que es vida, su palabra que da vida, su palabra que imparte vida, porque vida es relación con el autor de la Biblia, relación con Dios. Así que Dios mío, Dios de toda la creación, Dios eterno y sublime, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias junto con mucha gente porque nos das la gran oportunidad, el enorme privilegio de estar unidos en un mismo espíritu, en una misma decisión, saber de tu palabra. Gracias, muchas gracias, porque algunas personas hoy se conectarán por primera vez, otras personas están ya siguiéndonos de tiempo atrás, pero todos vamos a ser edificados porque la palabra de Dios es un tesoro, la palabra de Dios nos ayuda a aumentar nuestra fe, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios debe ser todo para nosotros. Gracias, gracias Dios por esta tu palabra. Amén. Después de ese discurso poderoso que estuvimos revisando la semana pasada, en el que la gente fue conmovida, cuando el Señor se levanta y dice la Biblia que clama, que levanta su voz para decir que yo soy el Cristo, los que tomen de mí van a tener una gran bendición en sus vidas. Después de ese discurso poderoso, la gente es conmovida y dice la Biblia ya en el capítulo 8 de Juan, y Jesús se fue al monte de los olivos. Recordemos, se está en los días de la fiesta de los tabernáculos. Cristo tenía la costumbre de retirarse cuando estaba en Jerusalén a pasar la noche al monte de los olivos, y también especialmente puede ir va a Getsemaní. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Pero ya muy de mañana, o sea, ya era muy de mañana, para aprovechar la llegada de los peregrinos y enseñar. La frase de todo el pueblo venía a él realmente no es tan común en Juan, es una forma, pero sí es una forma de expresar que mucha gente le escuchaba. Esta misma afluencia, esta misma llegada, es una clara indicación de que era uno de los días festivos. Generalmente vamos a encontrar a Jesús enseñando al pueblo. Jesús tiene especial interés en el pueblo. Jesús tiene especial interés en nosotros, en ti y en mí, porque somos gente del pueblo, del común del pueblo. Jesús espera que tú y yo queramos que nos enseñe, porque Él siempre está dispuesto a enseñar. Siempre está en su lugar para alimentar a los demás. Te recomiendo que tengas una Biblia, pues hoy Dios nos habla por medio de la Biblia. Existen algunas aplicaciones que puedes bajar a tu celular en audio, incluso en video. Biblias en varias versiones. Me permite recomendarte algunas. Por ejemplo, una que es muy fácil de leer es la Nueva Traducción Viviente. También está la versión Reina Valera 1960. Hay otra Biblia, la Biblia latinoamericana. Cualquiera de ellas puede servirte para que seas instruido en la palabra, porque Jesús quiere enseñarte, como en aquel día que fue a enseñar. Dice el versículo 3 del capítulo 8, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Según los estudiosos de la Biblia, en los manuscritos más antiguos no aparece este pasaje de la mujer tomada en adulterio. En algunas versiones, en donde se han aplicado muchos especialistas a estudiar manuscritos y demás, aparece el pasaje entre paréntesis porque no están completamente seguros de que haya sucedido un acontecimiento así o que se haya dado en ese preciso momento. Para nosotros, en este momento, este pasaje es de gran bendición porque Juan, el apóstol de Jesucristo, nos permite conocer a Jesús en este aspecto de la vida humana. Los escribas y fariseos buscaban cómo hacer quedar mal a Jesús. Recordemos que los escribas y fariseos eran autoridades morales, autoridades espirituales en la sociedad judía de ese tiempo. Ellos se vieron muy afectados porque Jesús empezó a dar un mensaje diferente, un mensaje que traía vida, un mensaje que movía las conciencias, los corazones, y la gente se fue tras Jesús porque además Jesús no solo les hablaba, sino también sanaba sus enfermedades, consolaba sus corazones, resucitaba a los muertos. Había pasado ya casi todo el segundo año del ministerio de Jesús y mucha gente seguía a Jesús, entonces ellos de cierta manera se pusieron celosos. Pero en este momento vieron la oportunidad de acorralar a Jesús para que de cualquier manera que reaccionara pudiera ser acusado de violar las leyes. Violar la ley de Moisés si defendía a la mujer tomada en adulterio. O violar la ley romana se aseguraba que la mujer debía ser apedreada, dado que solo los romanos podían juzgar y castigar hasta con la muerte. La costumbre de los judíos, cuando surgía una cuestión legal difícil, era presentársela a un rabino o maestro para que decidiera. Así es que los escribas y fariseos le trajeron a Jesús a esa mujer que había sido sorprendida en adulterio. Fijémonos, ellos no aceptaban que Jesús tuviera autoridad. Estaban enojados con él. Es más, habían hecho planes para matarlo. Pero en esta oportunidad se dirigen a él como maestro. Y además le aclaran en el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un grave delito. Los rabinos de ese tiempo, los maestros de ese tiempo decían, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era pues uno de los 3 pecados más graves y se castigaba con la pena de muerte, aunque había algunas diferencias en cuanto a la manera de ejecutarla. Esto, por ejemplo, en Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Allí no se especifica la forma de la ejecución. En Deuteronomio 22 se establece el castigo en el caso de una mujer que ya está comprometida. En este caso, ella y el que la sedujo se traerán fuera de las puertas de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Desde el punto de vista puramente legal, los escribas y fariseos eran perfectamente correctos. Aquella mujer debía morir apedreada. Aunque en la ley de Moisés dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, los fariseos le dijeron a Jesús, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, quiere decir, estaban los 2 adúlteros, el hombre y la mujer, pero solo le llevaron a la mujer. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle.
pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los fariseos querían poner en tela de juicio la piedad de Jesús. Hasta esos días se le conocía como amigo de pecadores, porque muy seguramente se le encontraba rodeado de la gente del pueblo y entre ellos había personas de no muy buena reputación, como nosotros ahora. Los fariseos estaban segurísimos que habían encontrado la forma de meter a Jesús en una trampa tan bien diseñada que difícilmente podría salir de ella. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, porque el Señor se agachó, empezó a escribir en la tierra con el dedo, como que estaba así muy pasivo. Dice que se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando después de pensar un momento, al fin les contesta, no solo es una instrucción de háganlo o no lo hagan, es vean cómo van a juzgar a otros. Jesús no violentó la ley de Moisés. Por cierto, dijo, sí, pueden lanzar piedras sobre ella hasta provocarle la muerte, hasta matarla. Solamente que deben pensar si ustedes son tan rectos que tienen derecho de juzgar y castigar a alguien que está en pecado. Hoy decimos, practique la empatía. Póngase en los zapatos del otro. Piense si usted estuviera en lugar de la mujer, si usted es él o la que hubiera sido tomada en adulterio. Luego, ¿qué hay de la compasión? Así que la reflexión también es para mí y para ti. ¿Cómo calificas a los demás? ¿Alguien te puso por juez? ¿Eres tan recto que crees tener derecho de acusar, juzgar y castigar? Jesús, la máxima autoridad del universo, nos enseña que primero debemos meditar, en su caso, investigar y ser compasivos, dispuestos a perdonar, dispuestos a dar otras oportunidades, muchas oportunidades. Y sí, venir a Jesús para pedirle que nos ayude a todos a fin de que podamos conocer su voluntad y que nos ayude a obedecer. Pero dice el versículo 9, ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonase su vida de pecado. Fijémonos, Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en mi vida, en tu vida, en su vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. No nos confundamos. Jesús no autoriza el pecado. Jesús no puede estar de acuerdo con el pecado. Jesús está amando y dando oportunidades a los que pecamos, a los pecadores. Pero tampoco es una oportunidad para estar pecando cada rato. La Escritura dice que el Señor transforma las vidas y ahora somos una nueva creación.
Miren, hasta aquí nos hemos identificado con Jesús en su juicio santo, compasivo y perdonador. Hemos pensado en la mujer que fue tomada en el hecho adulterante. Pero también es necesario analizar el papel de los escribas, que son los conocedores de la ley, porque escribían las copias de la ley de Moisés, y de los fariseos, porque eran los encargados de ver que si el pueblo cumplía la ley. En esta gente, entre los escribas y los fariseos, que el pueblo respetaba como autoridad, necesitamos saber cuál era su concepto que ellos tenían de autoridad. Ellos eran los expertos en cuanto a la ley y a la aplicación de la ley de Moisés. Su aplicación era crítica, censora y condenatoria. Ello explica por qué exigieron una respuesta afirmativa o negativa. Sí que se castiga a la mujer o que no se castigue a la mujer. ¿Es sí o no? El que la autoridad se basara en la comprensión, el que su objetivo pudiera ser restaurar al criminal y al pecador, eran cosas que no les cabían en su cabecita. Concebían que su función les daba el derecho de estar por encima de todos los demás como guardianes para detectar cualquier desliz o desviación de la ley y lanzarse sobre los culpables con un castigo salvaje, implacable, ejemplar. Nunca se les ocurría pensar que su autoridad supusiera la obligación de rehabilitar al ofensor, al pecador. Hasta hoy, hay quienes consideran una posición de autoridad como un derecho a condenar o un deber de castigar. Creen que una autoridad como la que ellos tienen les da el derecho de ser guardianes morales y de despedazar al pecador. Pero toda autoridad se cimenta en la compasión. Se debe cimentar en la compasión, en la comprensión. Veamos. El primer deber de la autoridad es proteger. La autoridad debe proteger. La autoridad protege. Y en este sentido debe hacer lo posible por enseñar la palabra para prevenir. Si por alguna razón se comete la desobediencia, el pecado, la autoridad debe tratar de comprender la fuerza de las tentaciones que indujeron al pecador a pecar y la seducción de las circunstancias que le presentaron del pecado tan atractivo. Ninguna persona puede juzgar a otra, a menos que por lo menos trate de comprender lo que la otra ha pasado. Más de uno de nosotros, de los que estamos meditando ahora, de los que vamos a meditar más adelante, tenemos algún ejercicio de autoridad que ejercer. Hay algunos que son papás, otros que son jefes en el taller, en la oficina, otros que son autoridades civiles o militares, otros que son autoridades en el conocimiento intelectual, en las prácticas, en los deportes, en las letras, en las ciencias, en las artes. No te olvides, una función importante de la autoridad, la primera es que la autoridad debe proteger. Y luego, en la protección está la enseñanza, porque cuando tú les enseñas, entonces ellos tienen elementos para tomar decisiones. El segundo aspecto de la autoridad es tratar de rehabilitar al culpable. Una autoridad que no se propone nada más que castigar la infracción de la ley está en un error, porque cualquier autoridad que en el ejercicio de sus funciones conduce al culpable o a la desesperación o al resentimiento, ha fracasado. Por eso hasta hoy las cárceles no sirven de mucho. La misión de la autoridad no es desterrar al pecador de toda sociedad decente, y menos borrarle por completo, sino hacer que sea una buena persona.
El que está en autoridad debe ser como un buen médico. Su único deseo debe ser que las personas sanen. Este acontecimiento nos presenta la actitud de los escribas y fariseos hacia la gente. No miraban a esta mujer como la persona que era, sino como un objeto, como un instrumento del que se podían valer para formular una acusación contra Jesús. La estaban usando como se podría usar una herramienta para cualquier trabajo. Para ellos no tenía nombre, ni personalidad, ni sentimientos. Era como un peón en el tablero de ajedrez que se podía sacrificar para ganar posición. En estas circunstancias, lo que ellos querían era destruir a Jesús. Seguramente los escribas y fariseos ignoraban el nombre de aquella mujer. Para ellos no era más que un caso de desvergonzado adulterio que podía entonces ser usado como instrumento para conseguir su propósito. Recalcamos esto. En el instante en que las personas se convierten en cosas, ha muerto el espíritu del evangelio. Cuidado. A veces en la iglesia nos constituimos jueces, hay un consejo y se aplican castigos. Conozco un lugar en donde a los que castigan se van a la última banca por 6 meses, por un año, y no pueden llegar hasta el altar y cosas raras. Dios sí es autoridad. Y como Él es el que diseñó a los seres humanos, sabe que se consiguen transformaciones por medio del amor, del respeto y la comprensión. Usa su autoridad para hacer que las personas se hagan buenas a base de amarlas. Para Dios, una persona no se convierte nunca en una cosa. Hoy, cada uno de nosotros debe usar la autoridad siempre para comprender y siempre para por lo menos intentar rehabilitar a la persona que ha cometido un error. Y nunca empezaremos siquiera a hacerlo así, a menos que recordemos que Dios es una persona, que Dios nos diseñó a todos y cada uno de los seres humanos, que nos dio la capacidad de comunicarnos con Dios, de comunicarnos con nosotros mismos, de comunicarnos con las demás personas, no importando cómo sean o quiénes sean. Todos los hombres y las mujeres son personas, como tú o como yo. Por eso, en otro momento, el mismo Señor expresó: como quieras que te traten a ti, tú trata a todos y cada uno de los demás seres humanos. Mas si esa persona cae en tu si esa persona cae en tu clasificación de pecadora, de perversa, de violenta, de desordenada, de adúltera, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene sus clasificaciones. Para eso necesitamos que Jesús injerte en cada uno de su amor compasivo, de su sabiduría y de su obediencia a la palabra, a la Biblia. Esta parte a mí siempre me ha provocado una inquietud. Y me da muchas necesidad de hablar con Dios. Porque necesitamos agradecerle este ejemplo de compasión para el pecador. Seguro porque soy mujer. Y me imagino qué sentiría esa pobre mujer. Y me imagino la mirada de Jesús para decirle: ¿dónde están los que te acosaban? Se han ido, Señor, le contesta ella. Entonces tampoco yo te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Qué tal que le decimos: Señor, queremos ser como tú? Que podamos mirar el corazón y la vida de la gente. Que no castiguemos, que no ejerzamos la autoridad mal. ¿Quieres hablar con Dios? Vamos a orar. Padre de amor, muchas gracias por este ejemplo que nos dejaste. No estamos diciendo que
que la mujer era perversa y mala. Eso tú lo sabes. Te agradecemos porque nos enseñas a ser compasivos. Porque en muchos momentos nosotros no sabemos qué decisión tomar. No sabemos si castigar, no sabemos si premiar, no sabemos si hablar, no sabemos si callar, no sabemos si gritar, no sabemos si suplicar, no sabemos qué hacer. Pero algo hiciste tú, mi Señor. Te quedaste pensando, agachaste tu cabeza, escribiste en el suelo. Y no es que no supieras qué hacer, porque tú sí sabes todo. Es que querías enseñarnos que tenemos que pensar antes de actuar. Es que querías que nosotros nos detuviéramos a pensar en la fragilidad humana. Es que querías que nosotros pudiéramos imaginarnos lo que había en el corazón de esa gente, de todos, de la mujer que fue acusada, de los que llegaron ahí para ver qué estaba pasando, de los acusadores, de los que querían entramparte. Cada uno estaba desempeñando un papel muy importante, pero cada uno, Señor, fue conmovido. Fue conmovido porque dice la Biblia que desde los más ancianos, conmovidos en su corazón, reflexionando con cuidado, dijeron yo no. El otro dijo yo no. Hasta los más jóvenes se fueron. Y pudiste tú ejercer tu autoridad, la tuya. Pudiste tú demostrarles a los escribas y fariseos que estaban tan errados. Pudiste tú salvar a una mujer que estaba ya pensando que moriría en unas horas. Porque tú viniste a dar vida. Y en otra parte de ese evangelio dice que era vida o que es vida abundante. Gracias, Jesús. Necesitamos que tú nos ayudes en cada caso. Los que estamos meditando en esto, algunos somos tan ancianos ya, otros somos meramente adultos, otros son muy jóvenes, algunos quizás sean adolescentes, incluso niños. Pero tenemos que saber que la autoridad protege, que la autoridad habilita, que la autoridad es diferente de cómo se ejerce. Gracias, Dios. Gracias por esta tu palabra bendita. Gracias. Amén. Esto es maravilloso. Sea o no sea inspirado, sea o no sea cierto, como dicen algunos que este pasaje no debía de estar ahí, pero siempre trae bendición a nuestra vida. En el versículo 12 del capítulo 8, dice que otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús usa mucho en el Evangelio de Juan, se registra esa expresión, yo soy. Es el nombre de Dios, yo soy. Desde el Génesis aparece yo soy. Y Jesús lo dice muchas veces cuando está en la tierra, porque precisamente Él es Dios, porque precisamente Él es eterno, porque precisamente Él es el creador y porque precisamente Él es la luz. Él vino para contrarrestar las tinieblas que había en la tierra entre la humanidad. Por eso dice, yo soy la luz. Jesús hablaba en el lugar del templo donde se ponían las ofrendas. Más adelante lo aclara. Donde se encendían lámparas que simbolizaban la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. Si ustedes lo quieren comprobar, está en Éxodo 12, 21, 22. En este contexto, Jesús dijo ser la luz del mundo. La columna de fuego representaba la presencia, la protección y la dirección de Dios. Desde allá, desde el Éxodo, desde que el pueblo de Dios andaba en el desierto, desde que Dios les dijo que hicieran un santuario para que ellos pudieran ver con sus ojos algo material,
porque ellos querían ser como los demás pueblos que tenían sus ídolos. Dios les dijo, no, ustedes van a hacer un santuario y ahí yo me voy a manifestar. Y en la noche había una columna de fuego que alumbraba, y en el día había una nube que les protegía del inmenso sol. Y esa columna de fuego, lo repetimos, representaba la presencia, la protección y la dirección de Dios. Cuando en la fiesta de los tabernáculos se hace este recordatorio, entonces Jesús dice, yo soy la luz. Entonces Jesús es el que trae ahora la presencia, la protección y la guía de Dios. Qué maravillosa aplicación está haciendo el Señor, y esa correspondencia, esa comparación entre lo que sucedió muchísimos años antes entre el pueblo de Dios y lo que ahora el Señor Jesús está llegando a sentar, a promover, a fundamentar, a decir, a publicar. Dice en el capítulo 7, casi al final, que Jesús clamó. Podemos pensar que Jesús lo dijo a gran voz. Podemos decir que Cristo habló gritando, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No sé cómo retumbaría esa expresión. No sé cómo se escucharía esa palabra. No sé cómo penetraría en el oído y en el corazón de la gente que le estaba escuchando. Pero también hoy esa palabra es real para ti y para mí. Varias veces encontramos, yo soy la luz del mundo, en el Evangelio de Juan. Pero para esta ocasión el ambiente es preciso. La primera noche y en la octava de la fiesta de los tabernáculos, ardían en el atrio de las mujeres 4 enormes candelabros de oro de más de 25 metros de altura. Sobrepasaban unos 13 metros sobre los muros del recinto, cargados de innumerables luces, y a cuyo resplandor los hombres y los miembros más destacados bailaban. Los primeros llevando en sus manos teas encendidas, mientras los levitas tocaban instrumentos de música y cantaban salmos. Estos 4 candelabros de oro se encendían para conmemorar la columna de fuego y la nube en las que Jehová iba delante de ellos para alumbrarles y para que así pudiesen marchar lo mismo de día que de noche. También vinieron a significar la luz de la presencia divina y la luz de la ley. Es muy probable que esta imagen con la que Cristo se proclamó la luz del mundo precisamente sea aprovechando el ambiente de la fiesta de los tabernáculos, como se prueba por el rito del agua, que en esta misma festividad el Señor Jesús pueda decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al utilizarla así, Cristo recordaba 2 cosas, que era a su luz a la que debían gozarse y vivir. Entonces, el rito, el recordatorio, había pasado. Ahora había otro que había llegado y que ya no necesitaban esas lumbreras, porque Cristo en sus corazones, Cristo en mi corazón, Cristo en nuestros corazones, nos da vida y luz. Y siendo aquellas luminarias un recuerdo de la columna de fuego y nube en la que Dios marchaba entre ellos para conducirlos por el desierto, y siendo símbolo de la presencia de Jehová, Cristo, al legislar en la zona moral y religiosa de los hombres, venía a identificar ahora la luz proveniente de Jehová con los suyos. Era un modo de decirles, Jehová es Dios y Jesús es Dios. Así que cuando digo que yo soy la luz del mundo y soy agua que da vida, les demuestro que soy el Mesías, el Hijo de Dios, soy Dios mismo, en forma humana. Solo tomé forma humana, pero existo
desde la eternidad. De aquí que el que me sigue, al seguir a Jesús, está convirtiéndose en su discípulo, en su alumno, en su seguidor. No está en tinieblas, no estará en tinieblas, porque las tinieblas es moralmente muerte, es separación. No va a estar en muerte, no va a estar separado de mí, sino que esto les va a servir porque si el que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice otra versión, la lumbre de la vida. Es decir, vida que estaba en el verbo y que se hace luz para que los hombres tengan con ella la verdadera relación. La vida era la luz de los hombres. Eso lo dijo el evangelista desde el capítulo 1 de Juan. El versículo 13 nos aclara y dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Él dice que es así, pero el testimonio propio no vale según la ley. En la Misná se lee, no se puede creer a uno que testifique sobre sí mismo. Pero la respuesta de Cristo a este propósito es doble. Primero, su testimonio es válido. En otra ocasión admite una posición diferente. Dice, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ahí mismo sigue diciendo, pero mi Padre da testimonio de mí, y entonces ya es verdadero mi testimonio, porque ya es otro el que da testimonio. Pero después de que la luz de su revelación ha crecido y se ha manifestado, el Señor Jesús ya no admite esto. Debe reconocérsele su valor. Si en el Antiguo Testamento un profeta estaba seguro de que Dios le hablaba y manifestaba las comunicaciones que hacía, cuanto más Cristo, él sabe que bajó del cielo y que allá va, allá regresará, allá regresó porque Jesús ya resucitó y está en el cielo. Su caso no se puede juzgar como los otros casos. Por eso su testimonio es válido. Es el único válido, pues solo él se conoce. Dice el versículo 15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Juzgan según la carne, según las apariencias externas. Porque ustedes están considerando a Jesús como un simple hombre. No veían en el ser humano el resplandor de la divinidad. Por ello, él solo puede dar testimonio de quien sea, de quien él es. Esto aparece con una conciencia clara de quién es. Y al contrario de lo que ellos hacen, Jesús no juzga a nadie. Para ese momento de la historia, Jesús no juzga a nadie. La palabra juzgar tiene frecuentemente, conforme al uso de estos lugares, el sentido de condenar. Que Jesús no ejerce todavía su función condenatoria después de los hombres para ese momento, porque Jesús tomó forma humana y está en la tierra y está mostrando cómo es el Padre, está mostrando el amor de Dios. Sí, Jesús es el único juez y un día juzgará, pero en este momento no lo está haciendo. Por eso dice, no juzgo a nadie. En otros pasajes de Juan no solo se afirma lo mismo, sino que se da la razón de por qué no juzga con juicio condenatorio ahora a los hombres, porque el Padre le envió para salvar al mundo.
Así dice en el Evangelio de Juan 3:17. Probablemente esta es la razón de haber insertado el episodio de la mujer adúltera, que termina con las palabras de Cristo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, porque el Señor no juzga y mucho menos condena. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alégrate! Porque el Señor Jesús hasta hoy no nos condena. Él sufrió la condenación, Él sufrió el castigo en mi lugar, en tu lugar. ¡Gloria a su nombre! Dice el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, Jesús puede juzgar en cualquier momento. Jesús podía emitir un juicio en esa hora. Jesús podía decir, por eso les digo, el que no tenga culpa, pues ese aviente la primera piedra. Realmente estaba ejerciendo un juicio sobre ellos. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no lo hago yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por eso su juicio es verdadero, porque no lo da solo él, sino también su Padre. Puesto que antes le objetaron ateniéndose a lo legal para negarle valor a su testimonio, ahora con la ley que da validez al testimonio de dos, según Deuteronomio, según Números, al suyo propio añade también el que le da su Padre, de quien vosotros dicen que es vuestro Dios. O sea, Jesús les está diciendo, mi Padre, ustedes dicen que mi Padre es su Dios, pero ni lo conocen, porque si conocían a su Dios, me conocerían a mí y reconocerían que yo soy su hijo y que yo soy Dios, pero no lo conocen. ¿Cómo el Padre da testimonio de Cristo? Este evangelio no lo dice, pero en otros pasajes del mismo evangelio se dice, por las obras que le da a hacer. Por ejemplo, Juan 5:20, Juan aquí 8:54, Juan 10:31. ¿Sí? Los milagros son los signos o señales de su misión. Eso es lo que comprueba que Dios mandó a su hijo y que Dios está dando testimonio de que es su hijo. Recordemos, cuando él es bautizado, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, gloria a Dios. ¿Y por qué el Señor Jesús puede obrar tantos milagros? Porque tiene el respaldo de su Padre. Eso es lo que está dando testimonio de él. Los fariseos argumentaban que lo que declaraba Jesús no tenía validez legal porque no contaba con otros testigos. Jesús respondió que el testigo que lo confirmaba era Dios mismo. Jesús y el Padre sumaban los testigos, el número requerido por la ley, según Deuteronomio 19:15. Así que era legal. Dice el versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Los fariseos le preguntaban, pero burlándose, ¿dónde está tu Padre? Naturalmente no se refieren a José, su padre legal, humanamente hablando, sino al que él constantemente les está diciendo que es su Padre Celestial, y precisamente aquí dice, ustedes dicen que es su Dios, en el versículo 54 del capítulo 8. Vosotros decís que es vuestro Dios. La burla la plantean en el terreno de la ley. ¿Dónde está tu Padre? Que venga y que testifique. Para que
ya que para ellos la materialidad de las personas es lo que cuenta y no otras formas de testimonio. Con eso le querían decir a Jesús que su argumento estaba al margen de la ley. Dice la Biblia que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y pasó algo. Nadie le prendió. Nadie lo tomó preso. Ya había un complot para matarlo, pero nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. La respuesta de Jesús es muy profunda y es contundente. No conocen al Padre, precisamente porque por su obstinación no lo quieren conocer a Él como el enviado y el Hijo de Dios. Cuando Felipe le dijo al Señor Jesús que le mostrase al Padre, el Señor Jesús le dice, ¿no crees que yo estoy con el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí hace las obras, da las enseñanzas, hace los milagros. No, aquí no encontramos, al final de este capítulo, no encontramos más detalles de todo lo que pasó, pero se deduce. Seguramente quisieron tomarle preso, como en otras ocasiones, por hacerse así igual a Dios. Pero nadie puso en él las manos porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál era su hora? La hora de su muerte y la hora de su glorificación. El favor de Dios estaba en juego. Pero esto no excluye la cooperación de Cristo, como en otras ocasiones, cuando quisieron tomarlo preso y él se fue de sus manos. Dice el versículo 20 que el tesoro que estaba en el lugar de las ofrendas, el tesoro del templo se ubicaba en el atrio de las mujeres. Allí se colocaban 13 arcas o urnas para recibir el dinero de las ofrendas. 7 de ellas eran para el impuesto del templo, las otras 6 eran para ofrendas voluntarias. En otra ocasión, una viuda colocó su dinero en una de estas arcas y Jesús enseñó una profunda lección a partir de esa acción. Esta parte del capítulo 8 nos hace reflexionar muy seriamente para contestarte personalmente a la pregunta, ¿Jesús es la luz a mi vida? ¿Soy yo su seguidor? Si la respuesta es sí, entonces las tinieblas nada tienen que ver en nuestra persona, porque la lumbre, la luz de la vida de Dios, la buena relación con Jesús, la buena relación con Dios su Padre y con el Espíritu Santo, ocasionan que tú también seas luz en medio de las tinieblas que abruman a la humanidad hoy día. Y este tu testimonio es verdadero porque ahora Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo darán testimonio de que tú estás diciendo la verdad. Felicidades, formas parte del reino y reflejas la luz que has recibido de Jesús. ¿Te parece interesante? ¿Habías pensado de esa manera? Sí, es bonita la palabra. ¿Cómo me deleito en ella? Espero el domingo a las 4, espero el sábado a las 6, espero el jueves a las 11, espero el miércoles a las 5, porque el predicador, porque el que enseña, porque la oración, porque qué precioso. Pero tú y yo, delante de Dios, debemos reflejar esa luz. Somos seguidores del Señor. Ya lo conocimos, nosotros sí aceptamos que es hijo de Dios, nosotros sí aceptamos que Él es la luz, nosotros sí hemos tomado de esa agua que nos ha satisfecho, nosotros sí hemos de reflejar ese poder de Dios.
y el que va a hacer todo se llama Jesucristo. Alégrate, alégrate mucho, porque el Señor está ya revelando más, ya aceptando más, ya no deja lugar para regresarse. Si estamos con Él quiere tener esas manifestaciones de su poder a través de nosotros para bendecir a los demás. Muchas gracias. Qué bueno es Dios. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Si vivimos, si seguimos esa oportunidad, sigamos. Esto está muy emocionante. Todavía nos falta terminar el capítulo 8, pero ya no quisimos continuar porque no nos alcanzaría el tiempo. Gracias. Bendiciones.